Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Sebastián Izquierdo y hoy día tenemos preguntas y respuestas y tengo aquí en mi computador para responder las preguntas de la gente, pero primero voy a responder la pregunta de uno de mis patronos porque ellos tienen una prioridad a la hora de las preguntas y respuestas. La primera es de uno de los patronos que me pregunta a través de nuestro grupo de patronos que tenemos en WhatsApp, ¿cuál es la razón por la que yo dejé el nazifascismo y me convertí en capitalista? Y la respuesta es bastante simple, leyendo. Pero, ¿qué leyendo? Lo primero que leí, me acuerdo, fue Fabricantes de Miseria, un tremendo libro que escribe Vargas Llosa y otros autores, que es muy muy buen libro, y ese libro me abrió los ojos más que nada en temas económicos, ¿no es cierto? De la importancia, ¿no es cierto?, de la descentralización de la toma de decisiones en el ámbito económico. Y también me mostró un poco cómo ciertas ideologías, incluida la que yo procesaba en esa época, aportaban de alguna manera, aportaban al clima de pobreza que se vive en nuestro continente. Ese fue el libro que me cambió un poco. Ahora, obviamente que yo pasé por todo un proceso en el que de neonazifascista me volví pinochetista, después de pinochetista pasé como a conservador derechista clásico, y de ahí fui de a poco transformándome, y lo que me hizo realmente llegar al capitalismo fue la lectura de Ayn Rand. Creo que Ayn Rand tiene un lenguaje que apela mucho, que llega mucho a una persona que viene de una visión desde ese ámbito. De hecho, mucha gente dice que Ayn Rand es libertaria, que Ayn Rand es capitalista, que Ayn Rand en el fondo es fascista, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Ella no propone nada parecido al fascismo, pero si bien su lenguaje sí es muy amigable de entender para una persona que viene del mundo del fascismo. Otro de mis patrones, vamos a ver al tiro cuál es, me dejó una pregunta. ¿Qué opinas de tanto interés que se le ha dado en todo ámbito a la mina que le sacaron la chucha, ex tetas, y tan poco realce que se le da al hombre que mataron y descuartizaron, al hombre que una mujer mató y descuartizó por parte hace unos años? Bueno, esto es claro, en psicología, en el mundo anglosajón, esto se llama WW, Women are Wonderful. Es una síndrome que posee toda la sociedad occidental por el hecho de que somos hijos de mamá, que venimos de una mamá, que nos hace creer que todo lo que le pasa a una mujer es más grave por el hecho de que le pase a una mujer. Es cierto que este weón de los tetas le sacó la mierda a su mina. Es cierto también que la mina estuvo con él mucho tiempo sabiendo que el weón le estaba sacando la cresta y sin que hubieran hijos ni nada más que los atara, más que su relación. Creo que tiene está muy acertado lo que dice la doctora Cordero, de que la mina era limítrofe, que obviamente la mina tiene problemas psiquiátricos graves y el tipo también, pero no se justifica. Es decir, el tipo es un psicópata, es un seductor, que ve a las personas en general como objetos de su seducción y por lo tanto de su consecución de sus fines, y que nos despierta cada cierto tiempo. Hay personajes como él que nos despiertan al hecho de que en realidad la gente mala normalmente no tiene cara fea. Normalmente es más agradable y seductora, bonita, simpática, pacífica, hacia afuera, y las cosas malas las tiene más bien ocultas. La gente que es abiertamente mala suele no ser tan mala como creemos que lo es, y la gente que es abiertamente agresiva, violenta, suele no ser tan peligrosa como esa que lo es en el ámbito de lo oculto. Dicho todo esto, me parece que el revuelo que ha tenido no se condice con la realidad de que, o sea, ¿desde cuándo es tan noticia que una pareja de locos se saque la mierda y que obviamente el huevón que tiene más fuerza que ella le gane? No creo que sea tan noticia como al revuelo que se le ha dado. Me parecía que era mucha más noticia el hombre este que hace unas semanas llamó por teléfono a Carabineros diciendo que la polola lo agredía. Los carabineros se rieron y esta persona después terminó muriendo apuñalada. Esto no es noticia porque esa persona era hombre. Tan simple como eso. Entonces, a veces hay que saber que tenemos el sesgo Women are Wonderful, es un sesgo que tienen tanto liberales como conservadores y anarquistas, feministas, machistas. Todo el mundo tiene ese sesgo. Los machistas también tienen el sesgo Women are Wonderful.
¿Qué he dicho más machista que a la mujer no se la toca ni con el pelo talo de una rosa? Bueno, si la buena le está agarrando a combo en los hocicos, defiéndete, no, es que no se la toca ni con el pelo de una rosa. Ideológicamente está plasmando lo que pasa en tu psique por el hecho de ser hijo de una mujer. Eso es Women Are Wonderful, es un sesgo psicológico que está ampliamente estudiado. ¿Bien? Espero que eso responda a tu pregunta, Juan González Sea, que es uno de mis patronos más activos. Seguimos ahora con el orden de llegada de las demás preguntas. Tomás Ley Valerú me preguntó, ¿qué tanto crecerá el Frente Amplio y Beatriz Sánchez en el próximo gobierno de Piñera? Uno, ¿de dónde crees que sacaste que Piñera va a ser el próximo presidente? Yo creo que es muy probable que Beatriz Sánchez sea la persona. Pero ¿cómo? Se sacó pocos votos en las primarias, sí, pero eran unas primarias. Espérate lo que va a pasar ahora. Podría pasar la segunda vuelta y ganar una segunda vuelta. Así que complicado con eso. Lo que digo yo es que la izquierda en general, toda la izquierda, el Frente Amplio, la nueva mayoría y la izquierda más radical que el Frente Amplio que existe, que es el Partido Comunista Acción Proletaria y la Unión Patriótica, van a seguir creciendo mientras que la derecha le siga regalando el terreno y no vaya a enfrentarla en los temas. ¿Por qué la gente del autobús de la libertad que son agrupaciones de evangélicos, están solas? Debería estar toda la derecha apoyándola. Debería estar todos los candidatos. Desde Piñera subió arriba del bus, José Antonio Caz subió arriba del bus, todos los diputados subió arriba del bus, los senadores de derecha subió arriba del bus, todos los militantes, los que votan, debieran acompañar al bus, de hacer un acto de presencia político. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué la derecha le regala el terreno a la izquierda? No, es que tengo que trabajar, es que tengo cosas que hacer. Sí, es cierto, está bien. Lo que nos hace ser a todos de derecha, de liberales, conservadores, nacionalistas, etcétera, es que somos gente que tiene un alto sentido de responsabilidad sobre uno mismo y hacemos nuestras cosas, nos preocupamos de nuestra vida. Y en ese sentido es lo que aprovecha el enemigo. Entonces, no dejar que el enemigo aproveche eso significa hacer un esfuerzo extra. Además de preocuparte de tu vida, preocúpate de que los demás no saboteen ni roben tu vida. Y para eso tenés que hacer activismo y tenés que estar en la calle y tenés que estar en las cosas. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que va a pasar con Frente Amplio, con quien tú queráis. Van a crecer y crecer y crecer todo lo que se los permitamos. Y podemos detenerlo en seco. Y podemos hacerlo retroceder montones. Si nos lo proponemos y estamos dispuestos a hacer un trabajo activo contra eso. Bien. Javier Ignacio dice pregunta y espero que sea así XD. Sí, podéis hacer varias. Me hiciste 4. Te agilaste, ¿ah? Para la próxima, si querías hacer varias preguntas, tienes que serte patrono y pagar, ¿ah? Tirar unos pesitos porque estos minutos de mi tiempo no son gratuitos. ¿Qué opinas de Tadeo Villanueva? ¿Qué opino de Tadeo Villanueva? Es un niño que ha sido criado con la filosofía neomarxista, posmoderna y se lo traigo entera porque los niños tienen una condición biológica de aceptar, absorber todo lo que los adultos amigables que hay a su alrededor les entregan. Y es natural, es bueno que los niños tengan esa condición de estar constantemente tratando de absorber lo que los adultos amigables que hay a su alrededor les entregan. Entonces este niño está en ese entorno, absorbe y repite con bastante... o sea, no podemos negar que es un niño inteligente. Tiene amplias capacidades intelectuales, porque la mayoría de los niños no alcanzan a absorber los mensajes con la profundidad que él los absorbe. Así que eso es Tadeo Villanueva. ¿Cree que se acabó la mentira del Frente Amplio o agarrará fuerza en el gobierno socialdemócrata de Piñera? De nuevo, no sabemos si va a ganar Piñera. Y va a agarrar fuerza, como dije en la respuesta anterior, todo lo que le permitamos que lo agarre. ¿Podría agarrar fuerza una extrema derecha en Chile? ¿Cuál extrema derecha podría agarrar fuerza en Chile? Una extrema derecha media fascista no, porque los chilenos no somos disciplinados, ordenados, del deber y del imperativo categórico. Esas cosas pasan en Alemania nomás. Luego, ¿qué extrema derecha? Una extrema derecha que sea realista racialmente, que no es lo mismo que racista, que sea ordenada desde el punto de vista de lo social, liberal desde el punto de vista de lo económico y realista, pero
concediendo ciertas libertades desde el punto de vista de lo valórico. Sí, eso podría surgir en Chile, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que terminar la pelea estúpida que hay entre conservadores y libertarios, darnos cuenta que tenemos 90% en común. Los libertarios tienen que dejar de soñar con anarquismo y tienen que ponerse las pilas con subirse al carro de la política, porque eso de soñar con que no va a existir el Estado no cambia nada y no soluciona nada. ¿Dónde tendría el barrio de Rascacielos en Santiago? ¿Dónde tendría el barrio de Rascacielos en Santiago? ¿Qué opinas de los guetos verticales? No entiendo lo que son los guetos verticales. Yo vivía en departamentos de esos chicos y encuentro que son lugares súper agradables para vivir. La gente que vive ahí también está súper feliz y normalmente son los vecinos que tenían casa los que están muy picados, porque la gente pudiente es la que más le molesta a la revolución capitalista en el fondo. Tenía una casa con patio y no sé qué, y ahora se puso un edificio al lado y se me vinieron a vivir todos estos pungas y vivían en unos departamentos chicos y no sé qué. Y la cuestión, la señora que es una señora que en comparación con la gente que se va a vivir ese edificio, ella es pituca. Y siempre el resentimiento contra el capitalismo, ojo, no viene de las clases postergadas, porque las clases postergadas son favorecidas de forma sistemática por el capitalismo, sino que viene de las clases medias altas, aristocráticas, que lo que intentan es conservar ciertos niveles, ciertos estilos de vida que no pueden conservar en un estado de competencia mucho más fuerte, y que implica que hay muchas personas tratando de pisarles la cola y tratando de tener lo que ellos tienen o incluso más. Luego son millones y se ven abrumados por esa competencia y lo que hacen es recurrir al Estado y pedir políticas socialistas. Ahí se explica, es una explicación de clase de los fenómenos del Frente Amplio, Podemos, incluso en la Revolución Rusa. Los revolucionarios rusos no eran proletarios, no eran obreros, eran gente de clase alta. Y Rusia estaba recién entrando en el capitalismo cuando esto empieza. Hugo Caro Martínez, ¿podría darse una minarquía en Chile? Difícil porque Chile no es pequeño. Y la minarquía plantea un Estado pequeño. Y el problema con la minarquía, ya lo he dicho en otros videos, minarquismo, es que un Estado pequeño y territorialmente no te garantiza, aunque hay teorías coherentes que dicen que ayudaría, pero no te garantiza que esté limitado en sus funciones. A mí me parece que la teoría del minarquista es lo menos libertaria que hay, es lo menos capitalista que hay. Cuando vamos a pescar todos estos países, los vamos a partir en países mucho más chiquititos y veamos qué pasa. Y van a competir entre ellos, no sabemos. Los países de hoy en día están bien, bastante coludidos. Rafael Cortés, ¿alguna vez en tu juventud fuiste mamerto? No sé si mamerto, yo era facho. No, facho, no en el sentido que utilizamos la palabra facho nosotros, facho en el sentido de fascista, ¿no? Yo era nacionalista, católico, racista, una persona bastante agresiva, violenta. Esa era mi adolescencia. Nunca fui de izquierda, nunca fui pachamámico, aunque el fascismo tiene algo de pachamámico porque es un nacionalismo de la tierra. Entonces esta es nuestra tierra, hay que cuidar nuestra tierra. Entonces siempre hay algo de pachamámico, ¿no es cierto? Está lleno de antivacunas en el movimiento nazi, está lleno de gente que está contra los transgénicos en el movimiento nazi. Porque el movimiento ecologista es un movimiento conservador, digamos las cosas como son. El movimiento ecologista tiene que ver con recuperemos el contacto con la tierra. No sé si hay una frase más conservadora que esa. Recuperemos nuestra relación con el medio ambiente, recuperemos el estado del medio ambiente como lo teníamos antes. Eso es conservador, totalmente. El ecologismo es conservador y el nacionalismo también, y el nacionalismo tiende a tener puntos de conexión fuertes con el ecologismo, pero nunca fui mamerto pachamámico, aunque sí sostenía varias posturas mamertas. También tema económico, hay cosas medias mamertas en el nacionalismo, pero tampoco es como, nunca fui de izquierda básicamente, nunca he sido de izquierda, jamás. Digamos 7, 8 años, mi papá que en esa época todavía era medio comunista, me explicó más o menos de qué se trataba y me pareció la hueá más imbécil del mundo creer que las personas eran iguales, creer que el trabajo generaba la riqueza. Eso es una locura, lo encontraba súper imbécil, así que nunca he sido de izquierda. ¿Las personas en situación de discapacidad son útiles al neomarxismo? Depende de cuál sea su actitud frente a su discapacidad. Si su actitud frente a su discapacidad es estoy discapacitado y eso de alguna
cómica forma es culpa de los que no están discapacitados y por lo tanto me deben algo y están obligados a hacer que la sociedad sea más amigable a mi discapacidad, sí, ahí son útiles al neomarxismo. Pero por ejemplo un discapacitado, y hay muchos, podría decir, ¿sabéis qué más? Estoy discapacitado pero me da lo mismo. Voy a pedir sinceramente la ayuda que pueda necesitar y voy a hacer todo lo que yo pueda hacer por mí mismo, lo voy a hacer yo mismo y voy a salir adelante, voy a dejar y no voy a parasitarle a nadie. Y esos hay muchos. Y esos no son útiles al neomarxismo. Entonces, el problema de la pregunta es el problema mismo que tiene el neomarxismo, que agarra la situación de lo que las mujeres, ¡pum!, y dice el aborto. Más de la mitad de las mujeres en Chile están contra el aborto. Son los hombres los que estamos peleando porque hay aborto. En Chile más o menos 50 y 50, ¿vale? La mitad de la población está a favor del aborto, la otra mitad está en contra, ¿vale? Bien, de los que están en contra del aborto, la mayoría son mujeres, y de los que están a favor, la mayoría son hombres. Pero el neomarxismo lo que hace es pescar y decir, las mujeres, aborto. Eso no es así. Lo mismo con esto. Estoy tomando un grupo y preguntándome una cuestión sobre un grupo, cuando los grupos no son necesariamente tan homogéneos. ¿Cuál es tu opinión acerca del bus de la libertad? Puta amigo, iba a hacer un video ahora más rato sobre eso, así que de verdad, Albert Parrientos, lo voy a contestar en un video que voy a hacer más rato o mañana en la mañana. Así que voy a contestar esa pregunta. ¿Estás a favor de la pena de muerte solo en crímenes confesos? Es decir, si yo confieso algo muy grave, no hay error jurídico posible. Y entonces yo lo confesé, algo que está dentro de las cosas que las personas considerarían ser violación de 100 menores, estoy hablando de cosas realmente graves, ¿no es cierto? Un triple asesinato, un parricidio, esas cosas así como bien grotescas, ¿sí? Violaciones con asesinato sistemáticos en una fosa común, en el patio, esas weas que al final hacen llamar a la gente a decir, tengamos pena de muerte, vale, pero solo en el caso de que el criminal esté confeso, porque si no tenemos que apelar a que la justicia es falible, que la justicia se equivoca. Culpa a personas que a veces no son las culpables. A veces no son las culpables y nos quedamos con ese problema que es gente presa, esa gente que matamos y después cuando nos damos cuenta que eran inocentes ya es muy tarde para liberarla y devolverles su vida. Así que esa es mi opinión de la pena de muerte. ¿Cómo, Franco Efrén Pardo Ortega me pregunta, ¿cómo se arreglan los problemas de contaminación ambiental sin recurrir a impuestos si se toma en cuenta el problema que significan los free riders? Definición de derechos de propiedad. Todo el problema del medio ambiente tiene que ver con definición de derechos de propiedad, porque involucra una serie de bienes que culturalmente nos hemos negado a reconocer que pertenecen a ciertas personas, como el aire que está dentro de mi casa. El aire que está dentro de mi casa, el aire corriente, que corre, que circula por mi domicilio, que entra y sale, y cuando sale deja de ser mío, obviamente, es mío. Pero no lo queremos reconocer, lo consideramos público. Y por eso hemos contaminado el planeta, porque el mar, el aire, los ríos lo hemos considerado público. Y mientras sigamos considerando que esas cosas son de todo, nunca vamos a encontrar la solución, porque no hemos definido adecuadamente a quién afecta, cómo y por qué. ¿Crees que el socialismo en Latinoamérica desaparecerá como en la Europa del Este? Lo dudo mucho, porque en Latinoamérica no hay una derecha dispuesta a dar la pelea, como dije anteriormente. ¿Cuánto duraríamos con Sánchez como presidenta? Bastante, porque tiene que tratar de armar una asamblea constituyente en la que no la van a pescar mucho los chilenos, que esa es la verdad, que si la eligieran, una cosa es votar las presidenciales y elegir a Beatriz Sánchez. Lo que pasa es que la cultura democrática, que es súper nefasta para el socialismo democrático, que es lo que hemos tenido en Chile prácticamente toda la historia, súper nefasta para los pueblos, por decirlo de alguna manera, para las personas, porque las personas van y votan y después creen que el problema lo resuelve la presidenta. El problema es que la presidenta Beatriz Sánchez necesita, para poder hacer todas las reformas que a ella se le ocurren y para poder instaurar todo lo que ella quiere o plantea, necesita que haya una asamblea constituyente. Y la gente no va a participar de la asamblea constituyente y entonces se va a considerar que no era válida y van a haber una serie de problemas así. Probablemente intente imponer una asamblea constituyente de una minoría por medio del uso de la fuerza, del Estado, pero eso va a acarrearle problemas porque la fuerza en Chile está súper regulada y el uso de la fuerza del Estado está súper regulada y va a tener, sería un caos político, pero no creo que pudiera cambiar en gran medida la sociedad chilena.
Y sin independencia el Banco Central tampoco puede hacer mucho en economía. O sea, con independencia el Banco Central, perdón. Ya que Christopher Manny Alvear Pacquiao, ya que eres pro-occidente, ¿qué importancia tiene la relación en la creación del imaginario identitario? Y si es así, ¿no crees que la moral cristiana y protestante chocan con el individuo libre que proclama el liberalismo? Sí y no. Es como para explayarse, pero en realidad no tengo mucho tiempo para responder todo. Así que voy a decirte que el ateísmo, el secularismo, el ateísmo secular, la idea de la ilustración, es un resultado del cristianismo. Yo soy ateo y soy secular, creo en los valores de la ilustración, podría decirse que soy liberal, aunque no me gusta la palabra. Sin embargo, tengo conciencia de que eso viene del cristianismo. Voy a tratar muy ampliamente este tema en mi charla Lo que nos queda de Occidente, que voy a dar en Purranque. 2 fechas en Purranque, 2 fechas en Valdivia y 1 fecha en Puerto Montt en la segunda semana del mes que viene. Así que ahí voy a poder verlo en el video, mi explicación completa del tema occidental. Pero básicamente te voy a decir una cosa. Occidente, como me dijo una vez Joaquín Rodríguez Droguet, que es una persona muy inteligente a la que yo intelectualmente respeto mucho, Occidente significa que la realidad es permeable a la razón. Y yo quiero ir más allá. Occidente es que existe una existencia, que hay una existencia más allá de la experiencia humana. Y esa existencia más allá de la experiencia humana es la que el cristianismo y o sea, la cultura judeo-cristiana representó en la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y que luego la ciencia, porque Occidente también significa que la realidad es permeable a la razón, es decir, que esa existencia más allá de la experiencia humana es razonable, es decir, es comprensible. Razonable no en el sentido de que sea... Es razonable, es comprensible, se puede razonar a partir de ella. A pesar de no conocerla, porque no es parte de tu experiencia, puedes razonar de ella y descubrir de ella. Y eso lo tenían también claro los cristianos y los judíos. Entonces la ciencia y el ateísmo nacen de esa vertiente. Por lo tanto, vienen construidas desde una cultura judeocristiana. El ateo no es un ateo, no es normal, no es un ateo normal, común y corriente. El ateo occidental es un ateo que viene producto del judeocristianismo. Y por eso es tan peligroso el posmodernismo, que plantea que en realidad no hay una existencia más allá de la experiencia humana. ¿No es cierto? Y dicen, bueno, es que si la hubiera no podrías conocerla toda. Que no pueda conocerla toda no significa que no exista y tampoco significa que no pueda conocer parte de ella. Nadie puede saberlo todo. Pero eso lo voy a tratar en mi charla, así que te dejo enganchado a ver si queréis asistir, si es que vivís por alguno de esos lados o si queréis viajar. Alfredo Stoming Serrano, ¿por qué tu apellido es Izquierdo? Bueno, ese es el apellido de mi papá, el apellido de mi abuelo, el apellido de mi bisabuelo, tatarabuelo, etc. El primer izquierdo que participó en política en Chile fue Santos Izquierdo, que era el líder de los realistas en la primera Junta Nacional de Gobierno, que se enfrentaba a otro pariente mío, que es Mateo Toro y Zambrano, que es descendiente, es antepasado directo de mi abuela Rosalía Barros Aldunate, que es la mamá de mi mamá. Es decir, que el antepasado directo de mi mamá peleaba con el antepasado directo de mi papá en la independencia. Que los izquierdos siempre han sido de derecha. Siempre han sido de derecha y algunos de extrema derecha. El primer izquierdo de izquierda fue mi viejo, que se metió al MIR. Pero el único, ¿vale? El primero y el único izquierdo que ha habido de izquierda en política en Chile. ¿Qué opinas de obligar a los presos para trabajar? Ese es Jean Wayne. ¿Qué opinas de obligar a los presos a trabajar para que se logren autofinanciar y no sean una carga para los chilenos? A ver, estoy juntando dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es obligar a los presos a trabajar, y eso es esclavitud. Y otra cosa es que decir a los presos que tienen que financiar su propia cárcel, que eso es sentido común. Entonces, ¿cómo van a financiar su propia cárcel si no los obliga a trabajar? Ellos verán. Pero los presos tienen que financiar su cárcel. Ellos verán cómo. Si quieren trabajar, trabajan. Hay que, obviamente, prestar las posibilidades para que ellos trabajen si lo desean, para que ellos puedan invertir en bolsa si quieren. Lo que quieran. Pero los presos tienen que financiar su propia cárcel. Eso sin lugar a dudas.
Aníbal Sánchez Yamén. El capitalismo revolucionario se suscribe como movimiento a una visión de derecho desde el justnaturalismo, del justpositivismo. Se suscribe dentro de la filosofía de derecho del naturalismo objetivo, que no tiene que ver con el naturalismo religioso, es el naturalismo de objetivista, y si alguien quiere tiene que estudiar la obra de Ayn Rand, sobre todo interpretada muy bien por Leonard Peikoff en varios de sus libros, donde explica cuál es la diferencia entre el naturalismo tradicional y el naturalismo objetivista. Diego Bermúdez Becerra pregunta por qué las nubes no se caen al piso, porque son más livianas que el aire. ¿Tus papás son primos?, pregunta Andrés Soto. No, de hecho vienen de familias que eran como enemigas, así como en Romeo y Julieta. Hasta que mis dos abuelos coincidieron en el Liceo de Aplicaciones. Mi abuelo Guillermo, el papá de mi papá, era el profesor de historia, que también era presidente del Congreso, profesor de geografía en la Academia de Guerra, abogado, etcétera. Hacía como 1000 weas, era un superhombre. Yo creo que jamás podré llegar a hacer todas las cosas que él hizo. Las cosas que él hizo en un mes yo no las voy a poder hacer en toda mi vida. Era un que hacía impresionante. Y ese es Guillermo Izquierdo Araya. Y él era nacionalista, era líder del movimiento nacionalista de Chile, fundador de la Acción Chilena Anticomunista, fundador del Partido Agrario Laborista de Chile, jefe de campaña de Carlos Ibáñez del Campo, un político power. Y él, él partió también un poco como yo, claro, no tenía un canal de YouTube porque no existían. Él iba a la plaza de armas con un megáfono y discurseaba toda la tarde hasta que se empezó a armar su movimiento. Y le decían ridículo y le daba lo mismo. Un poco lo mismo que me pasa a mí, me da lo mismo. Y insúltenme todo lo que quieran, me importa una raja. Así que ahí es cuando mis abuelos se hicieron amigos, pero para atrás nuestras familias han sido enemigas. Por ejemplo, Abel Izquierdo, que es creo que es mi tatarabuelo, o mi bistatarabuelo, puedo estar por ahí, son como 4 o 5 generaciones para atrás. Era político también, porque los Izquierdos para atrás han sido todos políticos. Y tenía problemas con el señor Barros Arana, que era el bistatarabuelo por el lado de mi abuela, de la mamá de mi mamá. Y tenían problemas políticos porque Barros Arana era masón y era de centro izquierda de la época. Y mi abuelo era del Partido Conservador y era derecha, el izquierdo, Abel Izquierdo. Así que vengo de familias que vienen muy peleadas, hasta que los papás de mis papás se participaron del mismo movimiento político, porque mi abuelo era alumno y admiraba mucho a su profesor y se metió al movimiento nacionalista de Chile por él. Y después mis papás se conocieron en otras circunstancias, pero el hecho es que no son primos, no tienen ningún parentesco, y de hecho vienen de dos familias que dentro de la aristocracia chilena tienen 200 años peleando, como les decía, desde Santos Izquierdo y Mateo Toro y Zambrano en la primera junta de gobierno, donde los izquierdos eran realistas y querían que el rey mandara, y los antepasados de mi papá eran realistas y querían que el rey mandara, y los antepasados de mi mamá eran patriotas, incluido José Miguel Carrera, que es mi antepasado directo, completamente directo. Querían que Chile fuera libre. Mateo Toro y Zambrano y José Miguel Carrera, que eran del mismo bando y que sus linajes se juntan entre medio y llegan a mí. Bien, así que no, de primos por nada, no tienen nada para ser primos. Seguimos un poco. Jorge Palomino pregunta, ¿por qué Tatán Piñera es un DC disfrazado de RN? No sé, yo no he dicho eso, así que no me preguntéis por qué a mí. ¿De qué forma Make Chile Other Cuba Again? ¿De qué forma la sociedad egoísta podría coexistir sin riesgo de ser destruida? Digo, han habido evoluciones y golpes contra democracia, dictadura, etcétera. Pero entonces se plantea, ¿de qué forma entonces se plantea que eso no suceda? ¿De qué forma se plantea que los de abajo no quieran destruir a los de arriba? Bueno, amigo mío, te invito a leer el manifiesto que está en nuestras páginas de Capitalismo Revolucionario, en el que explicamos el principio de la revolución permanente. Bien, tengo 2 preguntas. Bruno Antonio Soto, ¿qué opinas de los tratados de libre comercio? No me gustan, porque creo que el libre comercio se establece de otra forma. Los tratados de libre comercio en el fondo son tratados de homologación tributaria y de arancelaria y homologación regulatoria. Esos son tratados socialistas. El libre comercio es básicamente, un tratado de libre comercio adecuado sería, yo no te cobro impuestos si tú no me los cobras a mí. Yo voy a eliminar todos mis aranceles a tus productos y tú vas a eliminar todos tus aranceles a los míos. Problema resuelto.
Y la segunda, ¿qué es una burbuja inmobiliaria? Créeme que no voy a explicar eso en este video, pero te recomiendo que veas el libro de la teoría austríaca del ciclo económico del profesor Jesús Huerta de Soto y que estudies las obras relacionadas al respecto. No es muy complicado y ni es muy largo. ¿Qué opinas de esa hueá que se puso de moda la economía circular? Vale, la economía circular no es una teoría económica. Acabo de ir a revisarla y no es una teoría económica. Es básicamente un sistema, ni siquiera un sistema, es un tipo de producción que privilegia lo ecológico. Hay un problema con las... Yo tiendo al principio, por primero, y creo que es un instinto bastante positivo, a mirar con desconfianza esas teorías económicas que consideran que el consumo es una mera consecuencia de la producción. Porque lo que hacen es desligar el hecho de que producimos para consumir y por lo tanto las proyecciones de consumo futuro son las que deberían guiar la producción. Entonces la producción no funciona bajo parámetros propios, funciona bajo los parámetros de lo que se especula o se estimula, de lo que se especula o se estima que va a ser el consumo futuro. Entonces no tiene ningún sentido. Ahora, si ustedes quieren revisar cualquier teoría económica y van a decirme si acaso es válida o no es válida, lo primero que tienen que hacer es ver si tiene una teoría del capital que considere el aspecto temporal de la producción humana. Es decir, que entienda que la producción no es instantánea, sino que requiere de etapas productivas. Y si entiende que requiere etapas productivas, entonces hay una teoría de cómo se forma el capital respecto al tiempo. Y eso es súper importante, porque las etapas productivas toman tiempo, y el capital entonces actúa en el tiempo. Y entonces hay que entender el capital como creado, como una consecuencia del actuar del hombre en el tiempo, que no es lo mismo que la historia, ¿ya? Y para terminar, ¿por qué el Estado es ineficiente? Bien, porque, a poner un ejemplo súper simple que le daba el otro día a un amigo de Holanda. El Estado no tiene información real de los sujetos sobre los que domina. Por ejemplo, impuesto a la renta del 50% sobre los que ganan 2 millones de pesos. ¿Y qué pasa con una persona, no sé, que es que es católica y gana 2 millones de pesos, pero tiene 8 hijos? Como que la está empobreciendo bastante. Pero el Estado va a suponer, al poner ese impuesto del 50% sobre todos los que ganan 2 millones de pesos, que todos los que ganan 2 millones de pesos son ricos o tienen un buen pasar, pero no necesariamente, porque si tú tenés 8 o 9 hijos, le estáis disminuyendo de forma considerable la calidad de vida. Bien, eso es lo número uno. Y luego lo que pasa es que el Estado dice, bueno, ahora con esta plata voy a ayudar a alguien. ¿A quién? No tengo idea. Así que voy a contratar con esa plata a un montón de gente para que me diga a quién ayudar con lo que quede de esa plata. El problema es que los incentivos que tienen las personas que reciben esos trabajos no es encontrar los que necesitan esa plata, sino no tienen incentivos de nada porque la plata no es suya. Tampoco arriesgan sus puestos de trabajo porque los estados tienden a generar burocracia súper organizada en términos sindicales que impiden que se expulsen a las personas que no hacen la pega. Entonces al final llenáis de operarios políticos. Y aunque funcionara, aunque fuera perfecto, digamos, vamos a poner a las personas exactas a encontrar, que van a trabajar, se van a sacar el apure por encontrar los que realmente necesitan esa plata que yo le quité a esa familia que yo estimaba sin información, porque no puedo tener esa información, que no necesitaba esa plata. Igual más de la mitad de la plata se va a ir en buscar a quién pasársela. Entonces es mucho más eficiente que todas las personas nos ayudemos entre nosotras cuando vemos que hay alguien con problemas. Se requiere una sociedad evolucionada, solidaria, que está consciente de los problemas del de al lado. Eso es mucho más importante. Con esto quiero cerrar, recordándoles que aporten al canal, porque el canal se financia con su aporte y sin aporte no habría canal, y mientras más aporte hayan, mejor va a ser el canal. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Soy Sebastián Izquierdo. Buenas noches. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.